Podría empezar con dando gracias por la invitación que me hiciste. Así es. Muy bien. Tú me dices a qué horas podemos empezar. Amigos, estamos aquí reunidos con don Óscar Mendoza porque pues estamos en septiembre, mes de la Biblia, septiembre de 2020, un año difícil para muchos, un año de oportunidades para otros. Sin embargo, hay un libro que es el gran libro desconocido, del que mucha gente se ha apoyado y a pesar de la soledad que han vivido, ha sido la gran compañía. Ha sido el personaje o los personajes que están dentro de ese gran libro, aunque para algunos es un libro pues que está de adorno en las casas, pero ha sido una gran compañía. Don Óscar, vamos a platicar acerca de este libro. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se construye el libro? ¿De dónde viene? ¿Qué etapas ha pasado durante esta vida de este libro que conocemos como la Biblia? La Biblia, que en sus términos originales es un compendio de libros, que ahorita con la guía de don Óscar vamos a ir descubriendo un poco. Es un libro que no está hecho para los occidentales, o sea, para nosotros, está hecho para un pueblo en específico. Sin embargo, por gracia de un personaje que viene en una de las partes de ese libro, que es conocido como Jesús o como Jesucristo, pues le da esa apertura al mundo. Y no nada más al mundo, al interior de las personas que están en el mundo. Óscar. Muchas gracias, Enrique, me da mucho gusto que me hayas invitado para compartir la preciosa experiencia que yo he tenido a través de los años con la Sagrada Escritura. Yo creo que yo no hubiera podido vivir, no hubiera podido salir adelante si no fuera por ese libro. Porque en los ratos de tristeza o en los ratos de alegría, ¿verdad? Cuando es necesario, yo recurro a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor ha sido para mi vida. La palabra de Dios, tú sabes, es como una espada de dos filos que atraviesa el corazón. Llega hasta, dice la palabra de Dios, hasta nuestro más interior de nuestro cuerpo. Atraviesa, dice, las coyunturas entre el alma y el espíritu, hasta nuestros tuétanos. Entonces la palabra de Dios ha sido para mí la fuerza de mi vida. Pero aparte también es la fuerza de la iglesia, tú sabes. Como tú lo dijiste al principio, ¿verdad? Sin la Biblia, pues no existiera el cristianismo. Sin la Biblia no existiera el judaísmo. Sin la Biblia no existieran muchas doctrinas hermosas que nos han alimentado. Pero yo te digo una cosa, aquí voy a empezar con algo paradójico. No leas la Biblia, no la leas. A ver, me estás diciendo que la Biblia es lo más bello para algunas personas, sí. Y pues para podernos meter a ese documento o a esos textos, pues digo, hay que leerlos, no es así como que me lo pongo en la frente y por ósmosis me va a llegar. Sí, pero no la leas. Digo, no la leas, así es. No la leas de la misma manera que lees otra cosa. Ok, correcto. O cualquier otro libro de texto. No importa cuáles sean tus creencias personales. Este libro no es un libro más, es algo que está vivo, que tiene poder. Isaac Newton lo escribió como lo más auténtico que existe en la vida, ¿verdad? El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, dijo que es imposible gobernar el mundo sin este libro. ¡Qué curioso! Tú sabes bien que la misma Constitución americana y sus dirigentes eran hombres que realmente estaban entre... Por eso ese país fue tan grande. Actualmente es un país grande económicamente, pero antes de esta situación del Estados Unidos era grande por el aspecto bíblico. Todas las casas, todos los gobernantes tenían la Sagrada Escritura y era un pueblo muy correcto debido precisamente a la Biblia, ¿verdad? Pues mira, deja hacerte un paréntesis ahí porque de hecho creo que es uno de los pocos países en las que los juramentos de los grandes dirigentes de gobernantes ponen su mano
haciéndole ¿cómo se llama? La presencia al hombre, y el otro sobre la palabra de Dios, o sea, sobre la Biblia, ¿no? Así es. Y eso es muy hermoso. Eso viene desde los peregrinos que llegaron a Estados Unidos en el año 1621, que vinieron pues de la costa, se puede decir, occidental de Europa, ¿no? Pues eran holandeses, ellos llegaron aquí, pero llegaron con la Biblia en la mano, ¿verdad? También nosotros, los españoles que conquistamos, llegaron también con la palabra de Dios, no más que venían con otra ideología, ¿verdad? Sin embargo, ellos traían la palabra de Dios, estaba en sus labios, y eso fue lo que determinó la vida del pueblo americano. Muy bien. George Washington dijo que es imposible gobernar este mundo sin este libro. Ya dije que en 1621 los primeros peregrinos que llegaron a ese país trajeron como estandarte este libro, y a ello se debió el éxito de esa nación. La reina Isabel de Inglaterra dijo claramente que el éxito, ¿verdad?, de este país se debe también a este libro. Inglaterra también tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. Entonces vemos que la Biblia es un libro que tiene una profundidad tremenda y tiene una vivencia muy grande, ¿no? ¿Qué tipo de libro es este? Este libro es una verdadera colección de libros, como tú dijiste al principio, ¿verdad? Escrito en un periodo de aproximadamente 15 siglos. Escrito por más de 40 autores diferentes y estilos literarios, metáforas, tiene alegorías, tiene mucha poesía, parábolas, gestas, fábulas, símbolos, etcétera, ¿verdad?, que vienen siendo los géneros literarios. Fue escrita en 3 diferentes continentes a través de la historia y en 3 diferentes idiomas: el hebreo, el griego y el arameo, ¿verdad? Por varios siglos fue copiada a mano. Imagínate lo que era. Tú ves la cantidad de libros que tenemos. Tenemos 73 libros, ¿verdad? En la época a que yo me refiero, anterior, eran únicamente de los hebreos, eran 22 libros que componen precisamente nuestros 39 libros actuales, más los deuterocanónicos. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Es lo que te iba a decir, no nos metemos en tecnicismos todavía. Vamos a ir más adelante viendo esto, ¿verdad? Pero pasar esto a mano era algo muy difícil, hasta que llegó la imprenta ya en el siglo XV, creo, ¿verdad? Así es, con Gutenberg, así es. Con Gutenberg, y entonces ya con la imprenta, ¿verdad?, ya empezó a escribirse la Biblia, pues muy rápido en todos los idiomas del mundo. Y aquí digo, por varios siglos fue copiada a mano, papiro y pergamino. Hay una diferencia entre papiro y pergamino. El papiro, te acuérdate que era una planta que se daba en el río Nilo, la aplastaban, la mojaban, la secaban, y ahí se escribía, pero era muy delicado. Y el pergamino eran pieles de cordero. Por eso la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, era muy famosa, porque ahí es donde precisamente se preparaba el pergamino. De ahí viene la palabra esa, porque muchas veces no sabemos qué es, ¿verdad? Hasta que en 1454, como dijimos, Gutenberg inventó la imprenta y fue el primer libro impreso que originó una revolución en las próximas generaciones. Vamos a hacer una pausita ahí, ¿no? Sí, cómo no. Estás mencionando que es un libro que tiene 15 siglos de historia. 15 siglos de historia. Eso significa que las historias que estamos viendo cubren una verdadera parte muy importante de la historia de la humanidad. Sí, señor. Sin embargo, hay científicos, que de alguna manera derrochan esa historicidad de los diferentes documentos que están ahí, ¿no? Sí. A pesar de que tiene tanto, a pesar de que abarca tanto en la historia. Sí. ¿Sí? Hay también quienes alegan que todo lo que está escrito ahí es así como novelas de aquellos entonces. ¿Sí? Pues hay algo en algunos libros que sí se tomó precisamente. Entonces, ¿hay algo de verdad en todo eso? Del medio ambiente en que vivían. Ok. Porque esa es la economía divina. El Señor, para que se pudiera escribir la Sagrada Escritura, tomó en cuenta también otros pueblos, como los
los pueblos cananeos, ¿verdad? La Mesopotamia. Hay, por ejemplo, una poesía muy hermosa del año aproximadamente, fíjate, 2700 antes de Cristo, que era la poesía de Gilgamesh. Gilgamesh habla sobre el diluvio, Sí, pero así es. eso nos da a entender a nosotros que el diluvio fue una verdad, que la Biblia no está mintiendo. Pero la Biblia no tomó exactamente de Gilgamesh lo del diluvio, porque el diluvio fue todo lo que viene siendo la Torá o el Pentateuco, es revelado por el Señor, le fue revelado a aquellos hombres, sobre todo a Moisés, y ya veremos cómo después se van conformando los libros, pero es muy importante tomar en cuenta que también había otros factores que entran en lo que viene siendo la formación de la Sagrada Escritura. Por eso es hermosa la Biblia. Y muchas personas se han a veces confundido porque dicen, bueno, si entraron otras gentes, entonces ya no es ahí divino el libro. No, Señor, sí lo es, porque aquí entra ya otro aspecto que vamos a ver también, la inspiración de la Sagrada Escritura. Exactamente. Uno de los detalles interesantes de este documento, vamos a decirle así, antes de llegar a la riqueza que estás mencionando de la Biblia, este conjunto de libros, pues creo que en las diferentes etapas de la vida de la humanidad o del crecimiento de la humanidad, crecimiento algunas, de crecimiento otros, pero en la humanidad, pues ha sido definitivamente muy revelador y muy importante, porque para que un libro se esté reescribiendo y se estén haciendo ediciones nuevas, que en la actualidad vendríamos a conocer como los famosos bestsellers, y que van en la edición fulanita y en la edición Así manganita es. y en el reimpreso perenganito, pues vemos que durante 15 siglos se ha estado reproduciendo este libro. Bueno, durante 15 siglos fue el tiempo Perdón, 15 siglos, tomó, sí. fue el tiempo que tomó lo que viene siendo la historia bíblica. Pero después de que se conforma la historia bíblica, que realmente vamos a redondearlo en la época del Señor, ¿verdad? De ahí para adelante han pasado ya más de 20 siglos, pero esos 15 siglos ya habían pasado. Pero para poder llegar desde el siglo I hasta el siglo XV, eso significa que se estuvo rehaciendo y rehaciendo y rehaciendo los escritos. Los escritos se han rehecho a través de todo ese tiempo. Sí, aquí lo que nos dice la historia, que la conformación de la Sagrada Escritura se llevó a cabo en 15 siglos, ¿verdad? Y fíjate qué curioso, en 15 siglos que tomó para el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento tomó únicamente 70 años. ¿Me entiendes? Pues mira, Sí. yo creo que si lo comparamos con la primera historia que viene en el primer libro, pues vemos que cuando el Señor, o sea, Dios empezó a crear todo, Sí. pues tardó... Bueno, millones. Bueno, vámonos a meternos a la parte poética del libro, ¿no? Ah, muy ¿Sí? bien. Tardó Sí, 6 días. 6 días, sí. 6 días tardó. Así ¿sí? es. Y en el último minuto, en la última hora, en el último suspiro, crea la obra más grande que pudo haber hecho. Sí. Crea al hombre. Al hombre, así es. Entonces, si comparamos la creación del mundo y la creación del hombre, o sea, la creación del mundo y la creación del hombre, y vemos la creación de los textos y la creación de la Biblia en sí. de la presentación de Jesús y todo lo que vendría siendo Sí. la segunda parte, que es el Nuevo Testamento, pues vemos que es así. Y fue 70 años. Por eso te digo, ¿no? 80 ¿Contra años. cuántos siglos? Contra 15 siglos antes. Ahí lo tienes, pues. Así es. Entonces vemos que la historia de Dios se repite aún en la historia de la Biblia. Así es, así es. Muy bien, Enrique, así es. Dice que fue tan peligroso el contenido de la Sagrada Escritura que grandes líderes como Mao Zedong de China, Joseph Stalin y Lenin de Rusia y otros más quisieron eliminarla, la Biblia, e hicieron miserables la vida de los que la leían, ¿verdad?
Por eso miles y miles de personas fueron atacados, perseguidos, asesinados y muchos enviados a campos de concentración porque no quisieron dejar de leerlo. Entonces, ¿qué tiene la Sagrada Escritura? ¿Por qué la leen? Vamos a ver más adelante también cómo algunos dejaron que sus cuerpos fueran destrozados precisamente por eso, y aquí lo vamos a ver. Actualmente, en muchos países, este libro sigue teniendo problemas legales y miles siguen arriesgando sus vidas por aferrarse a este libro. Mientras algunos de nosotros, fíjense, tenemos, ¿verdad?, 2 o 3 copias que se están empolvando en nuestras casas, en algún rincón de la casa. Y hay gentes que están peleando en muchos lugares por poder tener un tomo de la Sagrada Escritura. Es muy probable que algunos tengamos este libro con pastas hermosísimas, ¿verdad?, con páginas y listas decoradas en un atril en nuestra casa. Yo he entrado a muchas casas con un biblión del tamaño del mundo, con unas hojas preciosas, ¿verdad?, hasta pintadas a mano, ¿no? Así es. Y que sirve como decoración del hogar. Por eso es para todo lo que ha servido a la Sagrada Escritura en muchos lugares, ¿verdad? Pero no la tienen en las versiones, las lenguas, digo, nuestras versiones normales. Actualmente tenemos en español más de 20 libras, más de 20 Biblias, perdón, ¿verdad? Pero, sí, entre las diferentes traducciones y sí, las diferentes, ¿cómo se llama? Casas que la imprimen y las diferentes versiones. Autorizados por la Iglesia, así ¿no? Es, porque ninguna Biblia se puede escribir si no es autorizada por la Iglesia, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos, ¿no? Muy bien. En el primer siglo, antes del Señor Jesús, este libro fue escondido por los esenios, en cuevas del Mar Muerto. Vamos a ver eso más adelante, ¿no? Okay. En vasijas especiales cubiertas de atún, porque los romanos querían destruirlo. Fíjate, ahorita que mencionas romanos y destrucción, y mencionas a los grandes gobernantes de la historia como Mao Zedong y como algunos otros, pues los alemanes, Stalin y todos ellos, ¿no? Vemos que esta ideología común de estas personas, pues ha sido el comunismo. Así es. Y curiosamente, hay gente que dice que la Biblia es comunista, porque el mensaje va dirigido al pueblo, va dirigido a los más necesitados, a los pobres, como dice Jesús, a los más débiles. Así es. ¿Sí? Pero creo, sácame de la duda, que ha sido un concepto definitivamente mal entendido, sí, es mal y mal aplicado en es. otro de los términos. Porque este personaje Jesús, que aparece ya en los últimos libros de este gran compendio de libros, pues es quien le viene a dar plenitud. Sí, le da plenitud, pero también Jesús ve por los pobres. Y ahí hay una confusión muy grande, ¿verdad? El hecho de ver por los pobres no le puedes llamar comunista. No, definitivamente no, ¿verdad? Ni un socialismo. Estos son nombres que se ponen en nuestro medio, que vienen siendo negativos realmente, ¿no? El Señor Jesús Él va a los pobres, pero no por eso era comunista, ¿verdad? Fíjate, el problema es con la cuestión de los términos, y yo creo que ahí también viene la gran confusión al momento, como tú empezaste tu mensaje de decir, no podemos leer la Biblia como leemos cualquier otra cosa, así es. Porque tenemos que tener una visión de qué es lo que vamos a leer y qué es lo que pretendemos obtener. Así es, ¿sí? es. Entonces yo creo que esa definición de los términos va a ser muy importante, como tan importante es acercarnos a las diferentes definiciones que la Biblia en sí nos va dando en las diferentes etapas de crecimiento que va teniendo. Así es, y así lo vamos a ir viendo, así lo vamos a ver. Ojalá nos diera tiempo para poder verlo todo, porque es un tema amplísimo, Enrique, amplísimo. Y para mí es muy conveniente que en esta presentación pudiéramos ver detenidamente lo que viene siendo
la primera Biblia que se escribió, cómo se escribió, ¿verdad? Que se llamó la Biblia, se le llamó después la protocanónica, o la Biblia original, que fíjate que viene siendo dada por el pueblo judío. Un pueblo, el pueblo judío, ahí entra, ¿qué podríamos decir? Un enigma. Hay una pregunta que yo me hago siempre, ¿verdad? ¿Por qué escoge a un pueblito como el pueblo judío para revelarse el Señor? Y es un pueblo contradictorio aparentemente. No, aparentemente. Y aparte es un pueblo cerrado, no es un pueblo abierto, no es un pueblo misionero, no es un pueblo, es un pueblo hermético. Totalmente hermético, a tal grado que tú conoces su forma de vivir. Ellos pues tienen su propia comida kosher, que es una comida con ciertos detalles muy especiales que nomás ellos la comen. Si tú quieres comerla, la comen, no, pero ellos no pueden comer otro tipo de comida. No se deben de casar. Mira, tenemos un caso aquí, yo te lo voy a comentar. Tenemos un caso aquí en la República de uno de los grandes periodistas nacionales, que fue un grande, que tuvo... puedo decir el nombre, pues, que fue nada menos que Jacobo Saludowski. Ah, ok, sí, exactamente. Ese señor, el día que se casó su hija con un no judío, se puso corbata negra y anduvo de luto por el resto de sus días hasta que murió. No sé si sabrás eso. Bueno, son anécdotas. No, son anécdotas muy curiosas, pero es curioso. A ese grado llega el pueblo judío. ¿Por qué ha sido odiado? El pueblo judío ha sido odiado. Mira, ahorita, en Medio Oriente, precisamente estoy escribiendo un libro sobre el Medio Oriente que va a ser interesante para todos los que quieran conocer. Se van a ustedes a dar cuenta de la persecución que tiene el pueblo judío por parte de Irán. Irán lo quiere destruir, lo quiere acabar a como dé lugar y ha jurado sacarlo del lugar donde se encuentra hoy día. ¿Pero por qué? Porque el pueblo judío en parte ha tenido la culpa también, se ha encerrado. Y ellos dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Se preguntan, pero pues ellos tienen la respuesta, ¿verdad? Se han encerrado, que fueron los mandamientos que recibieron desde el principio. Y si tú lees el Levítico y el libro de Números y el Deuteronomio, te vas a dar cuenta por qué ese pueblo vive encerrado. Desde el principio se les prohibió que se casaran con mujeres que no fueran judías. Que no fueran de su misma raza. Ha llegado a tal grado la situación del pueblo judío. La formación del pueblo judío moderno viene precisamente de cuando el pueblo de Israel regresa del cautiverio al cual fue llevado por Nabucodonosor en el año 586 a.C., permanecen cerca de 50 años cautivos en Babilonia. Cuando ellos regresan, ya por decisión de un nuevo soberano que fue el rey persa Ciro II, ellos regresan a Jerusalén y reconstruyen el templo y reconstruyen la ciudad. Pero ellos, ahí empezaron otra vez ellos a revolverse, los judíos que regresaron, con gentes que no eran judíos. Entonces, ahí llega un sacerdote llamado Esdras. Esdras ve la situación y entonces él se rasga las vestiduras y empieza, fíjate al grado al que llega el pueblo judío, se rasga las vestiduras y entonces le dice, el que quiera ser judío va a dejar a las mujeres y a los hijos que tuvieron con mujeres extranjeras. Ah, caray, pues es algo fuerte. No, algo fuerte, pero ahí nace el judaísmo moderno. Ahí nace el judaísmo realmente. El judaísmo no existía como judaísmo antes. Acuérdate que el que fue llevado cautivo en el año 586 a Babilonia fue el pueblo judío. Antes había estado la separación del reino entre judíos e israelitas. Uno se llamó el pueblo judío y el otro el pueblo israelita. Los judíos eran los que habían quedado en Jerusalén junto con la tribu de Benjamín y fueron los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ahí esos son los que entran de nuevo el año 538 antes de Cristo a Jerusalén, y entonces ahí se conforma un nuevo pueblo. Desde luego ya había predicado el profeta Ezequiel en Babilonia para la formación de ese pueblo, ¿verdad?
Pero ese Esdras es el que llega y se encuentra con esa situación. Entonces, dejan a sus esposas, dejan a sus hijos. Lee el libro de Esdras para que veas qué fuerte es. A mí me fue muy duro. Bueno, pues esa ha sido la historia del pueblo de Israel. Mira, llevamos media hora platicando. Oye, pero espérate, pero es una paradoja. Es el pueblo escogido de Dios. Y fíjate, y esa es otra gran paradoja, porque como pueblo no existía. Como pueblo nace a partir de la fe de este personaje de Abraham que después se convierte en Abraham. ¿Sí? Entonces, técnicamente no existía el pueblo. Nace de la estirpe de una persona escogida, o a una persona escogida, llamada, que obedece al llamado, hace lo que se le dice, y a partir de esa estirpe, a partir de esa casa, nace el pueblo que después se conoce como el pueblo elegido. Sí, pueblo hebreo será después, ¿verdad? Pero, y otra paradoja, que esa persona llamada por Dios para formar el pueblo de Israel es un iraquí. No, y deja tú. Y viene de la Mesopotamia, pues. Por eso te digo, y deja tú. Mira, no es nosotros para ventanear al pobre de Abraham, ¿no? Pero tenía más dioses que... Sí. No, y hay una historia simpatiquísima de eso. Porque todavía después, en la época de Jacob, de Israel, todavía cuando Jacob va y se casa con Lía y se casa con Raquel, allá en Aram, a donde había estado Abraham, cuando Jacob sale de esa tierra otra vez para regresar a lo que era Canaán, porque él había huido porque su hermano Saúl lo perseguía. Cuando él sale de esa tierra, la esposa de él, Raquel, traía los ídolos que había dejado la familia de Abraham años antes. Venía en un camello sentado sobre los ídolos. Y entonces... Así como, pues, hombre. Así como, bueno, pues. Entonces eso quiere decir que a veces tenemos sincretismos definitivamente. Que han terminado ya, gracias a Dios, por la redención de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí se acabó todo esto y empieza una nueva ley. Bueno, pero así sigamos. Bueno, mira. A ver. Esto que estamos haciendo ahorita es precisamente platicar sobre este gran libro que es la Biblia. El día de mañana vamos a tener una nueva charla, ¿sí? Aquí Oscar y yo, y vamos a dar ahora sí, a lo que vendría siendo, ¿cómo se le conoce? ¿El canon? ¿Se le conoce? El canon. Así es, que ¿no? viene siendo la regla de libros autorizados por la Iglesia. Ándale. Que era la regla de libros también autorizados por, podríamos decir, el Sanedrín judío en el Antiguo Testamento. Pero ahora es la regla de libros que autoriza el magisterio de la Iglesia. Bueno, vamos a platicar de eso. Vamos a ventanear a algún otro personaje, así como ahorita ya nos ventaneamos al pobre de Abraham y a la pobre de Raquel y a Jacob, ¿no? O sea, de esos pequeños textos que vienen ahí y que a lo mejor nos pasan así como desapercibidos, ¿no? La idea de todo esto es acercarlos a ustedes, que nos escuchan, que nos ven, a este gran libro desconocido que es la Biblia. Los invitamos el día de mañana a que nos acompañen. Perfecto. A Oscar y a mí, su servidor, Enrique Rodríguez, Oscar Mendoza. Yo quisiera disculparme un poco porque yo no tengo experiencia en estas cosas, pero pues es muy interesante que estemos los dos comentando esto porque se me presta a mí más para poder expresar las ideas, ¿verdad? Ahí lo tienen. Mañana platicamos, mañana seguimos, mañana los esperamos. Muy bien. Gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo ves la cosa? A ver. Perdón.